las vías ascendentes, que son las sensitivas, de las cuales hay dos tipos: sensitivas conscientes y sensitivas inconscientes. ¿En qué se diferencian? Que todas las sensitivas conscientes llegan a la corteza cerebral. ¿Okay? Si un estímulo no llega a la corteza cerebral, no es consciente, así de simple. ¿Quiénes llegan a la corteza? ¿Quiénes sí o sí llegan a la corteza cerebral? Por ejemplo, el dolor, el frío, el calor, el tacto fino, el tacto... Todas esas sensaciones llegan obligatoriamente a la corteza cerebral. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todas ellas representan un potencial, ¿no?, dañino para el cuerpo. Ustedes dirán, bueno, un apretón de manos, ¿no?, pero si se chancan el dedo o la mano en una puerta, es también igual presión, ¿no?, les puede hacer daño. Entonces, todo lo que es presión siempre va a ser consciente, siempre va a llegar a la corteza. Si sienten, por ejemplo, un cubito de hielo en el dorso de la mano, lo van a sentir, este frío lo van a sentir, sí, porque si ese frío ya no es hielo seco, puede quemar, comenzará a doler y ustedes van a retirar la mano. Entonces, todas las sensaciones que son potencialmente peligrosas o que pueden representar, ¿no?, por su intensidad, daño para el cuerpo, siempre van a llegar a la corteza cerebral. ¿Y quiénes llevan esas sensaciones? Número uno, la vía del cordón posterior, que lleva la posición de las articulaciones, el tacto fino y las vibraciones. Esa es la vía del cordón posterior. Esta vía sí llega a la corteza cerebral. ¿Quién más llega a la corteza cerebral? ¿No? El sistema anterolateral, conformado por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotalámico lateral, anterolateral. Es decir, son dos vías que se compactan en una, por eso se llama sistema anterolateral. Y lleva esa, ¿no? Lleva el tacto grueso, el dolor y la temperatura. Esas vías son conscientes, pero hay otras que no llegan a la corteza cerebral, como estas dos, por ejemplo, ¿no?, los tractos espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior, que solamente llegan al cerebelo. Para que una sensación sea consciente debe llegar al cerebro. Y si llega al cerebelo ya no es consciente, es inconsciente. ¿Y qué información llevan estas vías, ¿no?, que es inconsciente? Por ejemplo, el estiramiento de músculos, tendones y ligamentos cuando estamos caminando, por ejemplo, o estamos haciendo una actividad, ¿no? Eso no se siente. A menos que ustedes lo hagan. Si yo sacudo mi pie, ahí sí voy a sentir los músculos y ligamentos, ¿no? Pero en condiciones normales, por ejemplo, nosotros estamos caminando y no sentimos eso. Eso lo llevan los tractos espinocerebelosos y esa información va al cerebelo. Como no llega al cerebro, entonces no es consciente. Entonces, por eso le digo que las vías ascendentes son de dos tipos: conscientes o inconscientes. Conscientes llegan ¿a dónde? A la corteza cerebral. Y las inconscientes no llegarán a cualquier lado menos a la corteza cerebral. Esas son las vías ascendentes. Estas vías utilizan estaciones, ¿okay?, que modulan esas sensaciones y llegan correctamente a la corteza cerebral o a la corteza del cerebelo. Estas vías no son continuas, es decir, nace aquí en la piel y se va de frente al cerebro, sino que tienen estaciones antes de llegar al cerebro. Esas estaciones se conocen como neuronas, es decir, son como si fueran 4 personas unidas de la mano, 4 neuronas, ¿no?, que se alargan y llegan a tocar un objetivo, en este caso la corteza cerebral. La primera neurona se encuentra acá, miren, en los ganglios raquídeos. De esta vía, el sistema anterolateral, vamos a encontrar nosotros que la primera neurona se encuentra acá en los ganglios raquídeos posteriores. Ahí está la primera neurona. El axón de esta neurona, que es esto de acá, el axón, miren a dónde va a llegar: a la sustancia gris de la médula. ¿A qué parte de la sustancia gris? ¿A qué lámina llegará? Bien. Si esas vías sienten el calor, el frío, el dolor,
Esos son esteroceptivos. ¿Qué láminas son esteroceptivas? 1, 2, 3 y 4. Entonces llegan a las láminas 1, 2, 3 y 4. En esta lámina se encuentra una segunda neurona, miren, cuyo axón cruza la línea media y sube y llega al tálamo. Y aquí encuentra una tercera neurona en el núcleo ventroposterolateral. Quedan 5 minutos. Y finalmente, los axones de esta neurona llegan a la corteza cerebral, al área 1, 2 y 3. La primera neurona. Del color. Esto es lo que hace el sistema anterolateral. ¿Qué cosa hace el sistema del cordón posterior? El sistema del cordón posterior, ¿no?, recorre también, lleva otro tipo de información, lleva tacto fino, vibraciones y posición articular. ¿Y qué estaciones tiene esta vía? Su primera neurona también está en un ganglio raquídeo posterior. Su segunda neurona está también en la sustancia gris, pero ya no de la médula, sino del tallo cerebral. Y se encuentran en estos núcleos, que están en el bulbo raquídeo, que son el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Ahí está su segunda neurona. Y parecido al anterior, el axón de esta segunda neurona cruza la línea media, miren, y asciende. Y llega, miren, también al tálamo, al núcleo ventroposterolateral. Ahí encuentran la tercera neurona, que va a buscar una cuarta neurona acá, a la corteza cerebral, al área 312 de Es decir, hace casi el mismo recorrido que el anterior, solo que varía la posición de su segunda neurona, nada más. Entonces, el sistema anterolateral y el sistema de cordón posterior, ¿qué información lleva? ¿Consciente o inconsciente? Consciente, porque está llegando a la corteza. Todo está llegando a la corteza. Si no llega a la corteza, será inconsciente. Como las siguientes vías. Hay una vía, estas vías llegan al cerebelo, entonces ya no son conscientes, son inconscientes. ¿Dónde encuentra su primera neurona? Acá, en el ganglio raquídeo posterior. Luego su segunda neurona la va a encontrar acá, en la sustancia gris de la médula. ¿En qué láminas? 1, 2, son propioceptivas, no. 1, 2, 3 y 4 son conscientes, ¿se acuerdan? Ah, ya. 5 y 6. Es información propioceptiva que es inconsciente. Láminas 5 y 6. De ahí, de estas dos vías, la anterior cruza y sube, pero la posterior no cruza y sube también junto con la anterior. Una es cruzada la anterior y la otra es no cruzada. Pero ambas se van a los núcleos del cerebro donde encuentra su tercera neurona. Ese núcleo se llama el núcleo interpuesto. ¿Y dónde encontrarán su cuarta neurona? A ver, si hacen la similitud con las otras, ¿dónde encontrarán su cuarta neurona? ¿A dónde llegaban las otras? ¿La cuarta neurona dónde estaba? ¿Dónde estaba la cuarta neurona? ¿Se acuerdan? ¿Y las otras vías? ¿En la corteza? ¿Qué corteza? Ya, pero esta no llega al cerebro. ¿Dónde estará entonces su cuarta neurona? En la corteza del cerebro, en el palio cerebral. Tienen una misma estructura, el mismo recorrido, solamente la diferencia está en el tipo de información que tiene. Y finalmente, de los tractos descendentes, el más de todo, que se los explicaré ya en la práctica con más detenimiento, es la vía córtico-espinal, ¿no? Responsable del movimiento de los músculos del cuello para abajo. Músculos del cuello para abajo. ¿Okay? Esta vía córtico-espinal se divide finalmente en dos, ¿no?, vías: córtico-espinal lateral y córtico-espinal anterior. Y esa vía solo tiene dos neuronas. La primera se encuentra en la corteza cerebral, en el área 4, que es el área motora. Ahí nace la primera neurona. ¿Ven que es una neurona? Y su axón sigue y va a la sustancia gris de las médulas. ¿A qué lámina iría?
Ya finalmente. Ojo, la 1, 2, 3 y 4, 5 y 6 son sensitivas, así que no pueden ir ahí. ¿Cuáles son motoras? ¿Cuál era la motora? La 9. Ahí encuentra su segunda neurona. Es decir, esta vía tiene una neurona motora superior y una neurona motora inferior. Cualquier lesión en cualquiera de estas neuronas va a provocar parálisis, ¿no? O parestesias. Es decir, debilidad muscular o la incapacidad de mover una parte del cuerpo. ¿Cuál era? ¿Ah? ¿Qué área era? ¿Cuál? El motor superior. ¿Qué área era? Área 4 de Brodmann. Y el inferior 9, ¿no? El inferior y la segunda neurona se encuentra en el área, en la lámina 9. lámina. Sí. Listo, muchachos, lo dejo entonces con el doctor. No, mejor ahí nomás. Sí, ahí nomás. Sí. Ahora sí no me olvido mi celular. Ya, me queda ahí. Doctor, si se daña la lámina 8 sin el lente, ¿tampoco la 9? La lámina 8 controla la lámina 9. Lo que hace la lámina 9 es modulado por la lámina 8. Entonces, si se fractura la entrada 8, será la 9.